Hola, soy Barin Wellon de Curiosa Biología y esto es Directos en Twitter. Estamos a 16 de noviembre. Hace 2 días, el 14 de noviembre, el diario La Voz de Galicia publica una noticia que dice que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid establece que no se puede concluir que exista una evidencia científica de la necesidad de incluir el eucalipto en el catálogo de especies exóticas invasoras, y añade que no hay suficiente evidencia científica que diga que el eucalipto se comporta como una especie invasora. Una cosa, voy a dar datos, voy a ahorrarme explicaciones también. Los datos que doy los voy a referenciar, ¿de acuerdo? En la descripción del vídeo tenéis las referencias científicas. En primer lugar tenemos qué es una especie invasora, ¿vale? Os voy a dejar un enlace explicando rápidamente lo que es una especie invasora, pero básicamente una especie invasora es una especie que hemos transportado de un lugar a otro, nosotros, la mano humana, ¿vale? La hemos transportado de un lugar a otro donde no podría haber llegado de forma natural, allí la hemos liberado al medio. En el medio es capaz de reproducirse, formar poblaciones estables y estas capaces de invadir. Capaces de invadir implica que son capaces de causar impactos, ¿vale? El eucalipto es una especie invasora. Bueno, pues el eucalipto causa varios tipos de impactos. El eucalipto, por ejemplo, deseca el suelo. Eso es un impacto, ¿vale? Y de hecho se introdujo por eso, porque desecaba el suelo. Eso genera un desplazamiento de especies. Hay especies que viven en lagunas o en humedales que ya no pueden estar ahí porque el eucalipto ha chupado todo el agua. El eucalipto cambia el régimen de incendios. El eucalipto es una especie pirófita y alguien me dirá: pero en España tenemos ecosistemas pirófitos. Y es cierto, tenemos ecosistemas pirófitos en España. El problema es que el eucalipto invade ecosistemas que no son pirófitos. Es decir, convierte ecosistemas no pirófitos en ecosistemas pirófitos, y eso es una alteración del ecosistema. Independientemente de que 2 kilómetros más allá haya un ecosistema pirófito. Es irrelevante. El eucalipto cambia la estructura misma del hábitat, la estructura del ecosistema. El eucalipto, al cambiar la estructura del ecosistema, fuerza a cambiar hábitos de muchos animales, como por ejemplo los regímenes de nidificación de las aves. Hay aves que ya no pueden estar ahí y se tienen que largar. Y vienen otras aves distintas que se ven beneficiadas por la presencia del eucalipto. Eso es desplazamiento de especies. Y eso es un impacto. El eucalipto genera una capa de hojarasca que forma una barrera que impide a las grandes semillas llegar hasta el suelo. Y además, esa hojarasca emite sustancias, ciertos principios activos, ciertos metabolitos secundarios que se quedan en la tierra y que pueden permanecer en la tierra hasta 5 meses después de retirarse la hojarasca, que inhiben la germinación y el crecimiento de especies. Y eso es un impacto. O sea, que el eucalipto es una invasora y que causa impactos es un hecho. Hay un tipo de análisis de riesgo que es muy útil para estas cosas, que se denomina el Weed Risk Assessment, análisis de riesgo de invasión, que analiza de forma cuantitativa y objetiva la capacidad invasora de una planta en un lugar dado, en una región. ¿Vale? Este sistema fue desarrollado originalmente por el grupo de investigación liderado por Phelan en Australia, y fue Gassot y colaboradores en el año 2009 cuando se adaptó este sistema a España. Vale, tenemos especies exóticas invasoras reguladas en España que tenemos cuantificado cuál es su capacidad invasora, ¿vale? Por ejemplo, este criterio, este Weed Risk Assessment, va de -14 a +29, ¿vale? Siendo de -14 a 0, que no es invasora. De 7 para arriba, que es invasora. Y entre 1 y 6, que no lo podemos decidir. Es la zona de incertidumbre, ¿vale? Entre las especies exóticas invasoras que están reguladas en España, tenemos la hierba de la pampa, Cortaderia sedelloana. Tiene una puntuación de 26.
Acacia de albata, que es la falsa mimosa, la acacia mimosa, una puntuación de 24. Carpobrotus edulis, la uña de gato, que está generando grandes problemas en los ecosistemas dunares de la península, 22 puntos. Datura stramonium, el estramonio, muy tóxico, todos creo que lo conocéis, 19 puntos. El nenúfar lirio amarillo, ninfea mexicana, que viene obviamente de México, 14 puntos. Tradescantia fluminensis, llamada amor de hombre, 12 puntos. O el tupinambo, Elianthus tuberosus, 7 puntos. Como veis, todos tienen 7 puntos o más, es decir, todas son invasoras. Y todas están reguladas, todas están en el catálogo de especies exóticas invasoras. Obviamente no podemos decir que sea igual de invasora el tupinambo, que tiene 7 puntos, a la acacia de albata, que tiene 24. Obviamente la acacia es mucho más invasora que el tupinambo. Bien, teniendo estos datos, el eucalipto del que estamos hablando, Eucalyptus globulus, tiene una puntuación de 21. Insisto, es una puntuación objetiva y cuantitativa. No es un creo que, ni es una evaluación basada en los intereses económicos o ideológicos o políticos de nadie. Es una cuantificación objetiva, no hay más. Es un 1 más 1 igual a 2. El eucalipto tiene 21 puntos en el Weed Risk Assessment de Phylum, adaptado por Gassot. 21 puntos, más que especies invasoras que sí tenemos reguladas en el catálogo, como la datura, como el ninfea mexicana, como Tradescantia fluminensis o Elianthus tuberosus. Bastante más. Dice que no se puede concluir que esta especie tenga evidencia de la necesidad de ser incluida en el catálogo. En el año 2017, y la consulta es la consulta CC30/2017, hubo una consulta por parte del entonces Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Gobierno de Rajoy, para ver si se incluía o no a raíz de una petición de un ayuntamiento de un concello de Galicia, para ver si se incluía o no esta especie en el catálogo. Los 21 científicos independientes, 21 independientes, que conforman este comité científico, firmaron que era necesario incluir el eucalipto como especie exótica invasora en el catálogo por unanimidad. No hubo ni una sola voz discrepante. O sea que es que en ciencia lo tenemos muy, muy claro. Está más que claro. Esta decisión al ministerio no le gustó una mierda. Supongo que porque habría alguien en algún lugar que tenía ciertos intereses económicos. Y decidieron buscar un contradictamen, un contrainforme, y se lo pidieron a un señor llamado Luis Gil, catedrático en una universidad española. En la propia página web de su universidad se establece que tiene colaboraciones de investigación con el grupo empresarial ENCE, acrónimo de Energía y Celulosa, que es el dueño de cerca del 40% de los cultivos de eucalipto que hay en España. Es decir, no podemos decir que esa persona esté libre de conflicto de intereses. A ver, tiene una iniciativa para poblar Etiopía de eucaliptos. No podemos decir que esta persona esté libre de conflicto de intereses. Sin embargo, pues el ministerio hizo caso de ese contrainforme del señor Luis Gil, un científico con conflicto de intereses, contra un dictamen ampliamente referenciado con bibliografía científica por parte de 21 científicos independientes y sin conflicto de intereses. Bueno, pues vamos a hacer caso a Luis Gil. El caso es que el Concello de Teo, pues obviamente recurrió esa decisión y hemos terminado a lo que nos está acogiendo hoy. El caso es que existe ese informe de 21 científicos exponiendo datos objetivos y empíricos que demuestran que el eucalipto es una especie invasora y que se recomienda la inclusión de la especie en el catálogo. Pero la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que no, que ese informe, pues al parecer no existe. No sé, no entiendo muy bien cuál es el motivo por el cual niegan
la existencia de esas pruebas científicas si no es porque tengan algún tipo de interés económico. Pero no solo eso, es que si vamos específicamente a la frase no se puede concluir que exista una evidencia científica de la necesidad de incluir el eucalipto en el catálogo. Bueno, pues resulta que hay un artículo científico escrito en el año 2019, hace exactamente un año, porque además fue en noviembre, en el que específicamente se habla del eucalipto y se establece una recomendación de su regulación. En un artículo científico que además incluye un sistema de priorización de especies y el eucalipto es la tercera especie en prioridad para ser regulada, según las recomendaciones de los autores de este artículo científico publicado en Neubiota en noviembre de 2019. En concreto, las otras dos especies que adelantan al eucalipto, la primera es Robinia pseudoacacia y la segunda es Lantana camara. El Eucalyptus globulus es la tercera especie en prioridad. Es decir, no solo es mentira eso de que no existe una evidencia científica de la necesidad de incluir el eucalipto en el catálogo, es que la evidencia científica te está diciendo que es necesario incluirlo en el catálogo. Por cierto, yo soy coautor de esa publicación, así que sé muy bien de lo que estoy hablando. Hay gente que dice que yo estoy contra el eucalipto por alguna forma de ideología o algo. En primer lugar, no sé qué tendría de malo estar en contra de una especie invasora por ideología. O sea, no entiendo qué tiene de malo. Pero, al parecer, yo digo que el eucalipto es invasor por mi ideología, lo cual no tiene mucho sentido. Vamos a ver. Los rasgos invasores del eucalipto se pueden estudiar. Y están ampliamente estudiados. No hay ni un solo científico que gane nada por decir que el eucalipto es una especie invasora, como no hay ningún científico que gane nada por decir que la robinia o que la acacia de albata o que el plumero de la pampa son especies invasoras. A nosotros nos da igual cuál sea el nombre de la especie. Nosotros cogemos una especie, analizamos los datos y obtenemos conclusiones. Y hay especies que dicen, pues sale invasora. Y especies que, pues no. No hay ningún interés oculto en afirmar que el eucalipto sea una especie invasora. Yo no gano nada por decir que el eucalipto sea una especie invasora. La labor del científico no es tapar los datos porque no le viene bien al que tiene el poder. En este caso, un gran entramado de empresas que se aprovechan de esos cultivos de eucalipto, que es una especie extraordinariamente lucrativa. No, la labor del científico es exponer los datos tal y como son. Analiza los datos y los expone. De ahí que la ciencia diga que el eucalipto es una especie invasora, por mucho que la industria se vea perjudicada por ello. De ahí que la ciencia diga que el cambio climático antropogénico es real, por mucho que a mucha industria le perjudique. Tenemos casos de este estilo, pues prácticamente desde el nacimiento de la misma ciencia. Tenemos juicios que han ido en contra del conocimiento científico, protegiendo intereses espúreos de inserte colectivo aquí, desde tiempos de Galileo. Y no estoy exagerando, es que Galileo Galilei fue juzgado precisamente por eso, por exponer el conocimiento científico que se oponía, en este caso, a los intereses de una iglesia. Pero es que en el año 1925 hubo un juicio en Tennessee en el que se dio la razón a unos creacionistas y se juzgó y se penó a un profesor por enseñar evolución. Y hubo una movida gordísima con el tema del plomo en la gasolina que se extendió durante décadas hasta que finalmente se prohibió el plomo en la gasolina. Y toda esa movida, ¿por qué? Pues porque había grandes empresas que estaban muy interesadas en que el plomo se siguiera utilizando para los combustibles. Y lo mismo con el combustible fósil, y lo mismo con el tabaco, y lo mismo con el azúcar. Da igual. La evidencia científica es la que es, y si las pruebas
van en contra de los intereses de una empresa, de un conglomerado de empresas, de una industria o de una religión, pues tendrán que ser esa industria, ese conglomerado de empresas o esa religión la que corrija su punto. Porque nosotros no podemos cambiar la realidad empírica de que un eucalipto es invasor. ¿Qué gano yo como científico al decir que el eucalipto es una especie exótica invasora de alto riesgo que debería ser incluida en un catálogo de regulación en lugar de incluirlo como una especie inocua de lista verde, ¡hala! Planta de eucaliptos, todo lo que queráis? Yo no gano nada, ni por una cosa ni por la otra. Yo gano exactamente lo mismo, cero, nada, niente, rien. Cuando yo realizo el análisis y obtengo los resultados, yo coloco cada especie. Yo analicé 700 especies en este artículo científico. Yo coloco cada especie en su lista correspondiente a partir de los datos que obtengo. No me voy fijando en los nombres. De hecho, está claro que el incluir al eucalipto como especie invasora, yo pierdo mucho más de lo que gano. Pierdo el tiempo intentando explicar todo esto a gente que no quiere entenderlo, o que sí que lo entiende, pero niega ese entendimiento por interés. Pierdo la paciencia al ver cómo personas niegan hechos científicos que están ampliamente confirmados y ampliamente verificados, y que ellos se llenan la boca con la palabra ciencia, pero no presentan ni un solo artículo científico, ni suyo ni de nadie. Pierdo el ánimo al intentar hacer entender a gente que los riesgos de las especies invasoras son muy reales. Porque, ¿cómo va a ser invasora una especie si me gusta tanto o me beneficia tanto? O inserte aquí cualquier excusa personal y subjetiva. Esto es aplicable a cualquier especie de planta ornamental o forestal o de cultivo o a cualquier animal de mascota o animal de explotación. Me da igual hablar de eucaliptos que hablar de bisón americano. Pierdo fuerzas al ver que uno, aun no teniendo ningún tipo de intereses de ningún tipo y teniendo toda la evidencia científica de mi lado, evidencia científica que parte de ella yo mismo he generado, tengo que enfrentarme a quienes niegan la ciencia porque daña sus propios intereses, y a la vez a quien, por ignorancia, niegan la ciencia pensando que un paisano mirando al cielo con el dedo mojado en saliva puede negar todo el conocimiento científico que hemos acumulado sobre el cambio climático antropogénico. Porque sí, me han llegado a decir que cualquier paisano que vive con los eucaliptos comprueba a diario que esta invasión no es cierta. Si alguien tiene una sola prueba científica sólida, no un contrainforme chapucero hecho por una persona con claros sesgos y con claros intereses, sino por un grupo de investigación carente de conflicto de intereses que demuestre que el eucalipto en España no es una especie invasora, que la presente. Si no tenéis esas pruebas, yo tengo pruebas sólidas que demuestran que lo es. Negar eso es como negar que en un sistema decimal 2 más 2 es igual a 4. Muchas gracias y hasta la próxima. Y un agradecimiento como siempre a los patrocinadores, especialmente a Zuban, y hasta la próxima.